Bienvenidos mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya entramos por el capítulo 9 y este lleva como título Se enciende una luz en Suiza. Uy, qué interesante. Me parece que la reforma ya ha llegado a Suiza. Oigamos lo que dice. Pocas semanas después que naciera Lutero en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. El entorno que rodeó a Zwinglio en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su misión futura. A la edad de 13 años fue a Berna, que entonces poseía la más distinguida escuela de Suiza. Sin embargo, aquí surgió un peligro que amenazaba malograr lo que se esperaba de él. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Vieron que si podían ganarse a este estudiante joven y talentoso, obtendrían ganancias y honra. Su tierna juventud, sus dotes naturales de orador y escritor, y su genio musical y poético serían de más efecto en su pompa y fausto para atraer a la gente a sus servicios e incrementar las rentas de su orden. Providencialmente, su padre se enteró de los designios de los frailes, y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, le ordenó que regresara a su casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal y pronto volvió a sus estudios, estableciéndose después de algún tiempo en Basilia. Aquí fue donde Zwinglio oyó por primera vez del Evangelio de la gracia de Dios. Pronto Zwinglio fue llamado de Basilia para entrar en lo que sería la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina no muy distante de su valle natal. A medida que escudriñaba las escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades bíblicas y las herejías de Roma. Él se sometía a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. No se atrevía a tratar de explicar las escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que es su enseñanza directa y evidente. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. El reformador suizo decía, si Lutero predicaba a Cristo, hace lo que yo hago. Jamás he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que ambos, sin ponernos de acuerdo entre nosotros, enseñamos la doctrina de Cristo con tanta uniformidad. En 1516, Zwinglio fue llamado a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln. Entre los principales atractivos de Einsiedeln había una imagen de la Virgen y de la que se decía que tenía el poder de obrar milagros. En todo tiempo los peregrinos venían al santuario de la Virgen, pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración acudían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Zwinglio, grandemente afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad a través del Evangelio a esos esclavos de la superstición. Decía, no se imaginen que Dios está en este templo más que en cualquier otro lugar de la creación. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes e invocaciones a la Virgen o los santos con lo que alcanzarán la gracia de Dios? ¿De qué sirve la abundancia de palabras que conforman nuestras oraciones?
¿Qué eficacia tiene una lustrosa capucha de fraile, una cabeza rapada, un hábito largo y ondeante o unas zapatillas bordadas de oro? Dios mira el corazón y nuestro corazón está lejos de Dios. Y añadía, Cristo, que se ofreció una vez en la cruz, es el sacrificio y la víctima, el que ha hecho satisfacción por los pecados de los creyentes para toda la eternidad. Muchos de los que le oían recibían con desagrados estas enseñanzas. Para ellos era un amargo chasco saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía libremente a través de Cristo. Estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había trazado. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de su corazón. Pero otros recibieron con alegría las nuevas de la redención a través de Cristo. Estos se regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y, en consecuencia, el salario de Zwinglio, que era extraído de aquellas, pero se sentía gozoso al ver quebrantarse el poder del fanatismo y la superstición. Las autoridades de la Iglesia no ignoraban la obra que Zwinglio estaba realizando, pero por el momento se abstuvieron de intervenir. Pasado 3 años, fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la Catedral de Zúrich, pero los eclesiásticos que lo habían llamado a Zúrich, deseoso de evitar sus innovaciones, unánimemente procedieron a darles instrucciones acerca de sus deberes. Zwinglio oyó en silencio sus obligaciones y, en contestación, después de expresar su gratitud por el honor de haberlo llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se proponía adoptar. Dijo, la vida de Jesús ha estado demasiado tiempo oculta de la gente. Me propongo predicar sobre el Evangelio según Mateo, extraer solo de la fuente de las Escrituras, sondear sus profundidades, comparar un pasaje con otro y buscar entendimiento por medio de constantes y ardientes oraciones. A la gloria de Dios es a lo que consagraré mi ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron su plan y procuraron disuadirlo de adoptarlo, Zwinglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en lo pasado. Declaró que no iba a introducir un nuevo método, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en lo pasado y en tiempos de mayor pureza. Ya se había despertado interés en las verdades que él enseñaba y la gente se reunía en gran número para oír su predicación. Pero por más que al principio su obra fue recibida con gran entusiasmo, después de un tiempo surgió la oposición. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Empero Zwinglio lo soportaba todo con paciencia y decía, si deseamos ganar a los malos para Jesucristo, es necesario cerrar los ojos a muchas cosas. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantones papales, de vez en cuando, algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera, pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser silenciado. Por tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar a la gente a violar las leyes de la iglesia.
Zwinglio replicó que por 4 años había estado predicando el Evangelio en Zúrich y la ciudad es más tranquila y pacífica que cualquier otra ciudad de la Confederación. El Consejo se abstuvo de proceder contra Zwinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. Los esfuerzos de los eclesiásticos solo fomentaron la causa que querían aniquilar. La verdad seguía esparciéndose y en Alemania sus adherentes, abatidos por la desaparición de Lutero, cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. Vemos que gracias a este hombre valiente llamado Zwinglio fue que llegó la reforma en Suiza. Fue gracias a él que llegó la verdad. Y es interesante que tanto Martín Lutero como Zwinglio fueron hombres contemporáneos, cada uno en su país, Lutero en Alemania y Zwinglio en Suiza, y predicaban lo mismo. Y ellos nunca se comunicaron, nunca supieron del uno al otro, pero llegaron a predicar lo mismo. Vemos cómo Dios trabajó de una manera increíble a través de esos hombres. Y es para que nosotros hoy en día sepamos de estas verdades. ¿Y qué haremos entonces con esta verdad? Pues lo mejor sería estudiarla, dedicarle tiempo y guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Así que, mis queridos amigos, espero que te haya gustado este resumen de esta historia y habrá más, mucho más, así que te espero en un próximo resumen. No te lo puedes perder. Dios te bendiga.